Aleluya, gloria al Señor. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a abrir primeramente la palabra del Señor. La leemos y luego ustedes se sientan, se ponen cómodos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 24. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este día tan maravilloso. Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, gocémonos y alegrémonos en Él. Amén. Libro de Deuteronomios, capítulo 24. Voy a permitirme leer, si ustedes quieren acompañarme, en el verso 8. En el nombre de Jesús de Nazaret dice así: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, qué alegría de verdad poder estar aquí nuevamente en Barranca. Pero más contento estoy por estar aquí con ustedes. Me complace de verdad volver a verles a cada uno de los que ya tal vez nos habíamos conocido, hemos tenido la oportunidad la primera vez que vine. Me gocé en el Señor con ustedes y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Gracias también al hermano José Barbosa aquí en este lugar, a su esposa. Saludo a todos los hermanos de este lugar, a los amigos, a las visitas, el cuerpo ministerial de este lugar. También al hermano Jesús que me ha traído en su coche junto con sus hijos. Dios le bendiga. De verdad que ha sido una bendición, porque lo que el hermano hablaba anteriormente pues es verdad, porque nosotros prácticamente nos movemos porque la misericordia de Dios se mueve en el corazón de sus hijos dadivosos. Bendito sea Dios. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Bayona. Yo estoy casado felizmente con mi esposa Marta Isabel, y mi hija Paula Caterine está con nosotros ahora. Pues hay dos hijas más que ya han salido del hogar, están grandes. Una de ellas ya tiene hogar, la otra está estudiando. Y por la misericordia de Dios, aunque nosotros nacimos aquí en Colombia, fuimos por allí, por Europa, estuvimos un par de años. El Señor nos permitió poder, después de tal vez un año y casi 2 años, poder encontrar la organización UPC, esta organización, la Iglesia Internacional, y nos hemos gozado desde aquel día, desde aquel momento. A Dios le complació que nosotros comenzáramos ministerio, preparados desde que comenzamos a estar con ellos, y en el año 2008 salimos al ministerio en la primera misión de la ciudad de Córdoba, en el sur de España. Después fuimos al país de Holanda, y allí estuvimos 4 años, en donde pudimos también realizar un trabajo en 2 ciudades. Una es La Haya, es la que a veces nos causa muchos dolores con esta postilla, la postilla de La Haya, por eso la recordamos, aquella ciudad de allí de La Haya, y también un pueblo llamado Schiedam. Allí hemos estado trabajando durante los últimos 4 años, y ahora, por la misericordia de Dios, que ha respondido a nuestras oraciones de querer retornar a Colombia, Dios nos ha permitido que vengamos, pero a ministrar la obra del Señor. Amén. Ha sido un gran privilegio poder presentarme para comenzar este trabajo de misiones que un día se llevó a cabo también allí en Europa, y ahora, como el hermano Jesús Hernán anunciaba, pues es la primera vez también en Colombia que se está llevando este modelo de misioneros colombianos. Gloria a Dios. Estamos siendo dirigidos por un misionero internacional, un misionero americano, como lo decía el hermano John Guidry y su esposa, la hermana Fonta. Y estamos seguros que Dios trae cosas maravillosas para Colombia, porque son los propósitos de Dios. Tal vez no porque estemos aquí nosotros, ni tampoco porque haya venido un misionero más, no, hermanos, sino que esta obra pertenece a Dios, y nosotros somos su pueblo, y nosotros estamos para servirle a Él y para expandir este evangelio por todos los rincones de Colombia. Pero necesitamos también de sus oraciones, hermano. De antemano le doy gracias a Dios, porque sé que el pueblo de Dios está orando a cada momento. Están orando porque esta misión avance cada vez con pasos más agigantados por las cosas que se están viendo. Se están viendo cosas demasiado desalentadoras para el pueblo, porque es triste ver cómo las almas están muriendo sin salvación.
Pero bendito sea Dios, porque hemos comprendido que las ventanas de los cielos están en los bolsillos del creyente. Esas son las ventanas de los cielos, porque Dios toca el corazón del creyente para que el creyente ofrende con amor, como dice el apóstol, no con tristeza, sino que lo dé con amor. Y cuando diezmamos también lo hacemos con amor, porque nadie puede tentar a Dios ni puede probar a Dios, pero Él dice que hay algo en lo que podemos probarlo, y es cuando nosotros pagamos el diezmo. Él dice: probadme en esto. Una persona puede tirarse de una altura, tirársele a un coche, tirarse al agua sin saber nadar, y así sea bautizado y sellado y decir: hay poder en Jesús, y puede ser que por probar a Dios se muera. Pero en lo que sí podemos probarle a Dios es en lo que Él mismo nos manda, porque Él nos da permiso y dice: probadme en esto, a ver si yo no os abro las ventanas de los cielos, no solamente para que abunde, sino para que sobreabunde. Gloria a Dios. Y lo que el hermano decía, el hermano José, es verdad. Vea, nosotros los pastores también diezmamos, pero más del 90% de los pastores no solamente damos el diezmo. Aquí también hay un hermano que da 15, 20 o 30% según la bendición de Dios, y vamos viendo que Dios bendice cada día más y más y más. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y Dios cumple lo que promete. Gracias al Señor, a través de la economía, por medio de la cual Dios bendiciendo a su pueblo con la salud y con empleo, entonces nosotros podemos llevar este evangelio por cualquier lugar. Cualquier lugar a donde la gente nos llame, cualquier lugar a donde nosotros sintamos ir. Porque los ángeles quisieran hacer este trabajo desesperados. Oh, pero no pueden. ¿Y ahora qué hacemos? Allí en la visión de Isaías dijeron ellos: oh, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y entonces Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Esa es la disposición que hay para poder ir a llevar este precioso evangelio. Y qué grande y maravilloso es poder entender que Dios ha revelado en nosotros su santo nombre, y nosotros no tenemos cualquier evangelio, nosotros tenemos el verdadero evangelio. Así como Pablo dice en una de sus cartas: no que haya otro evangelio, sino que los hombres lo han perturbado, pero nosotros predicamos el verdadero evangelio. Gloria al nombre de Jesús por eso. Qué bueno y maravilloso ha sido esto, hermanos, porque tenemos no solamente las ganas, sino que tenemos también al pueblo que está dispuesto a participar en este trabajo que viene para Colombia en este y el próximo año. Porque misioneros somos todos. Misioneros es la hermana, misioneros es la anciana, misionero es el niño. Todos estamos siendo llamados a ser misioneros. Porque nuestra misión es alcanzar a la mayoría de las almas hasta cuando Cristo venga. Gloria al nombre de Jesús. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios, y también estoy muy contento con ustedes, hermano, porque el pueblo de Dios da con alegría, con gratitud. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Bien, hoy quisiera tocar un tema llamado la lepra de ayer y el pecado de hoy, porque ha sido una piedra en el zapato, precisamente, no solo para los creyentes, sino también para las personas que no conocen a Dios. Porque la lepra ha sido una enfermedad que todavía, aunque permanece en nuestros tiempos, esa enfermedad ya ha sido controlada por el hombre. Pero cuando recapitulamos nosotros en la Biblia, y también mirando a través de extractos de libros extrabíblicamente, podemos ver que la lepra fue una enfermedad que existía antes de que apareciera en el pueblo hebreo. Aquella enfermedad sencillamente le daba a los animales, sobre todo a los perros. Y los perros en la Biblia son tomados como animales inmundos. En una ocasión, entonces, nosotros vemos como el Señor Jesucristo, hablándole a una mujer que le pedía misericordia, y Él dijo: pero no es justo que se le eche la comida de los hijos a los perrillos, a los perros. Pero ella dijo: oh, pero aún de las migajas que caen de la mesa también comen los perrillos.
Gloria al nombre de Jesús. Así que en el pueblo de Israel entonces había aparentemente una santidad, pero había aparecido entre ellos un pecado que quería esconderse, porque el ser humano siempre quiere esconderse cuando ha pecado. El ser humano ha sentido vergüenza y entonces ha querido esconderse hasta de Dios mismo. Ahí lo vemos reflejado en Génesis, como Adán y Eva quisieron esconderse porque habían pecado. Se sintieron avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque el pecado avergüenza. Y el enemigo quiere entonces hacer que nosotros nos escondemos y estemos por allí metidos y ocultemos nuestro pecado. Pero entonces Dios permitió que aquella enfermedad apareciera en medio del pueblo para que el pueblo pudiera saber que había pecado. Y Dios permitió que esa enfermedad no le diera a los animales del pueblo, sino que le diera a los mismos del pueblo, a las personas del pueblo. Esto era con el único objetivo de que ellos pudieran identificar que había pecado en medio del pueblo y que había un pecador entre ellos. La lepra entonces comenzaba a aparecer entre ellos como unas pequeñas manchitas blancas, y esas manchas blancas comenzaban a invadir todo su cuerpo. Comenzaban en la piel y empezaban a penetrar y carcomían hasta llegar al mismo hueso. Entonces ellos querían esconderse y se vestían cada vez más tapados y más cubiertos. Así como nosotros hemos visto aquella doctrina que usan entonces ese pañuelo y ese trapo que cubre el rostro de las mujeres y solo les deja ver sus ojos. Ellos lo hacían aunque no hubiera ventisca, aunque no estuviera la arena azotándoles, pero ellos lo hacían porque querían esconder su pecado. Sencillamente querían esconder su pecado, pero entonces Dios hacía que esa enfermedad avanzara cada vez más y más. Y el pueblo comenzó a detectar que esta enfermedad venía a su cuerpo y atacaba absolutamente todos sus miembros. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué Dios permitió aquello? Porque Dios no puede ser burlado. El hombre puede burlar al hombre. El hombre se puede esconder del hombre. El hombre puede usar la estrategia que quiera. Aún Adán y Eva quisieron esconder su desnudez cuando se dieron cuenta que estaban en esa condición. ¿Y por qué se avergonzaban si era natural? Pero ellos quisieron entonces tomar hojas para cubrirse. Pero Dios en su infinita misericordia, porque Él es bueno, Él entonces se dio cuenta y dijo, oh, tengo que expulsarlos allí de aquel lugar en donde ellos están en la gloria, están en bendición. Pero Dios es tan bueno que no obra como nosotros, porque cuando nosotros desafortunadamente encontramos que en nuestra casa hay pecado o nos defraudan cualquiera de nuestros hijos, los queremos echar de la casa. Allá defiéndase usted, ese es su problema, usted verá. Pero Dios miró a Adán y a Eva, y el Señor tuvo que matar a un animal inocente. Y dice la palabra del Señor que Él tomó de las pieles de esos animales y vistió a Adán y a Eva, porque allí en el Edén no había ni inclemencias del tiempo. Allí no se sentía frío, allí no se sentía calor. Y eso nos suena a nosotros cuando el Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén, en donde ni aún siquiera hay sol, porque la misma luz de Dios nos alumbrará. Allí no hay tristeza, allí no hay lloro, allí no hay pobreza, allí no se siente miedo, allí no hay soledad, allí no necesitamos nada, porque Él está con nosotros. Así estaban ellos en aquel lugar. Y Dios los vistió entonces también con las pieles de los animales, porque Dios es bueno. Porque Dios sabía que inmediatamente salieran de ahí, yo no sé si sería invierno, pero Él les puso entonces vestidos de pieles, con el único objetivo que ellos no murieran. Porque la serpiente les había dicho, el día que comáis del fruto, vais a morir. Y ellos comieron y dijeron, no morimos. Es verdad lo que nos dijo la serpiente. El pecado más grande fue que el hombre hizo mentiroso a Dios a través de la desobediencia
hizo a Dios mentiroso por las palabras del engaño del enemigo. Y así entonces también cuando el pueblo quiso ocultar su pecado, Dios permitió que apareciera la lepra. Pero qué misericordia de Dios otra vez. Entonces Él le enseña a Moisés unas leyes a través de las cuales tenía que pasar por un tratamiento, por un protocolo el pueblo para que pudiera ser sano de la lepra. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la lepra finalmente mata. Amén. La lepra finalmente termina entonces carcomiendo hasta los huesos, se encalla en el mismo corazón y le quita la vida a cualquier ser viviente, no solamente al ser humano, porque les decía anteriormente que esa enfermedad le daba a los perros, pero usted ahora científicamente puede ver que ningún animal tiene lepra, ni le da ahora lepra. La lepra le da a los seres humanos. Y eso es porque Dios tiene un objetivo, un propósito para enseñarnos que la lepra de ayer es el pecado de hoy. Y ya no solamente Dios lo enfoca en el mundo, en el incrédulo, sino que Dios nos los hace ver en medio de su pueblo. Dios comenzó a establecer entonces a través de estas leyes un protocolo para que pudiera seguirse, una manera de proceder para que el pueblo pudiera entender que Dios sí es misericordioso, que Dios sí es bueno. Ahora estamos nosotros en una dispensación de gracia en la que solamente Dios está brindando amor. Dios está brindando oportunidad para que la gente se arrepienta. Como dice el apóstol Pedro, algunos tienen por tardanza su venida, pero eso no es así. Es que Dios es misericordioso para que todos lleguen y procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Entonces hoy, amigo, que tú estás aquí, es una oportunidad, es un día más que Dios te da para que tú puedas conocer este precioso evangelio, para que pueda fortalecer ese conocimiento que tú has tenido tal vez desde hace mucho tiempo, porque a Dios se le ha estado predicando desde hace muchos años en este país. Hay una libertad preciosa para poder declarar que Dios es real. Y entonces Dios, a través de estos propósitos, nos permite que conozcamos su bondad, su amor. Pero Dios no puede ser burlado. Cuando una persona tenía lepra, lo primero que tenía que hacer era aceptar y reconocer que tenía la enfermedad. Porque ellos comenzaban a esconderse viendo manchitas y cada vez entraba más y más y ellos querían esconderse, pero no, es que no quiero hablar y decir que padezco lepra. Y vamos a ver por qué era que ellos no querían que supieran que tenían lepra. En segunda instancia, ellos tenían que ser obedientes a las órdenes del tratamiento que se les diera. Y este tratamiento no era fácil, sino que era un tratamiento difícil de seguir. En tercera instancia, ellos tenían que ser, en cuarta instancia, tenían que ser constantes y fuertes. Fuertes. Ellos tenían que presentarse también al sacerdote. Y finalmente, tenían que lavarse. Tenían que cambiar entonces sus vestidos, pero los tenían que tirar y además de eso tenían que romper y quemar sus vestiduras viejas. Eso tenían que hacer. Así que no era fácil. No era fácil reconocer que se tenía lepra, porque ahora después venían cosas peores. Ahora venían cosas peores porque había un trato por el que el pueblo tenía que hacerlos pasar a ellos. Porque Dios decía que esa persona tenía que salir no solamente de su casa, no solamente de su familia, no solamente de alrededor de su vecindad, sino que tenía que irse fuera de la ciudad, fuera del campamento. Eso era terrible porque entonces era desechado por todos, desechado por sus amigos, desechado por su familia, desechado por el pueblo entero. Y ellos de esa forma se sentían también desechados por Dios. El pecado hace que el hombre, que el ser humano sienta que ha sido desechado por Dios. Pero por eso esa preciosa sangre fue derramada, para que todos supiéramos y entendiéramos que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, Dios a través de la sangre de aquel
iba a perdonar los pecados, ya no solamente de la familia, ya no solamente del leproso, ya no solamente de la vecindad, ya no solamente de la ciudad, sino ahora de todo el mundo, de toda la humanidad. Oh, cuán bueno es nuestro Dios, misericordioso. Un Dios maravilloso tenemos nosotros. Entonces la gente era desechada y podía comenzar a examinarse para justificarse y poder buscar una excusa y tal vez decirle al sacerdote: no, por favor, no me saque del lado de mis hijos, no me aparte del lado de mi familia, por favor no me saque de la vecindad, no me eche de la ciudad. Pero él los dejaba que cada uno de ellos examinara su cuerpo, y ellos miraban su cuerpo y se daban cuenta que la lepra comenzaba a invadir todos los miembros que tenía su cuerpo. Invadía entonces, examinándose, sus ojos, y los ojos entonces de ellos tenían unas costras y ellos no podían ver bien. Eso es tipo hoy por hoy del pecado en el que anda el mundo. El mundo no puede ver esta realidad que nosotros vemos ahora. El mundo lo único que puede ver es pecado. El mundo lo único que puede ver es la seducción. El mundo está confundido y el mundo busca ciegos para que les guíe, sabiendo que ellos mismos son ciegos. Oh, ya mirándose al espejo, como cualquier persona que se mira al espejo para antes de salir a la calle. Entonces ellos se miraban y decían: tengo que descartar, mis ojos no están limpios de lepra. Después entonces pasaban ellos y miraban también sus labios. En sus labios entonces habían unas costras que penetraban y comenzaban a resecarles. Y eso es lo que nosotros ahora vemos, que el pecado en la vida del ser humano y aún en los mismos creyentes comienza a hacer que en lugar de glorificar a Dios con sus labios, comience a vociferar con sus labios hasta llegue a apostatar de la fe. Con sus labios es capaz hasta de maldecir a su propio hermano. Ya ellos miraban y: oh, también mis labios. Luego entonces sacaban su lengua y podrían darse cuenta que su lengua empezaba tal vez a caerse en pedazos y ellos no podían beber agua, no podían ni consumir alimentos, mucho menos tomar agua. Ellos sentían resequedad y querían beber agua, pero por su lengua esas heridas que había no podían entonces probar el agua. Y el agua es tipo de la palabra de Dios. Y el mundo está en pecado y no quiere escuchar, no quiere recibir el agua pura, el agua viva, que es la bendita palabra de Dios. Oh, pero ¿cómo podemos entender estas cosas? Sino porque Dios ha permitido que esto haya existido para que nos examinemos y veamos. Ellos miraban en el espejo y entonces veían que también sus oídos estaban siendo cicatrizados debido a esas costras que se metían aquí en el oído por dentro como un tapón y no les dejaba escuchar. No podían escuchar ruidos. Así que cualquier cosa que viniera cerca a ellos, tal vez los animales que venían y podían atropellarles, tal vez de pronto cuando les decían háganse a un lado, ellos no podían escuchar. Y esto es tipo también del pecado que está en el ser humano y no lo deja escuchar la verdad. La gente quiere escuchar lo que a ellos les convenga. Oh, qué iglesia más linda, cómo brincan, cómo saltan, y allí no predican esas otras cosas. Allí puedo hacer esto, allí me dejan hacer aquello. Déjeme decirle, aquí tampoco se los prohibimos. Aquí es el Espíritu de Dios el que en su vida pone el sentir de cómo debe usted vestir, de cómo debe usted hablar, de cómo debe usted actuar. Se les caían las orejas a pedazos. Y también el mundo se les puede estar hablando, se les puede estar ofreciendo salvación y ellos no se dan cuenta porque ellos tienen lepra en sus oídos. Después comenzaban también
a analizar a través de los médicos, porque habían médicos en aquel tiempo. Y los científicos han determinado que toda enfermedad es capaz de corromper la mente de cualquier persona al punto de hacerlos que se suiciden. Al punto de hacer que ellos crean que ya no valen nada, que ya no hay respuesta. Entonces compremos un buen seguro y me quito la vida. Oh, para dejar bien a mis hijos, para dejar bien a mi esposa, para dejar bien a mi familia. Eso es una mentira del diablo, porque Dios no quiere cobardes. Dios quiere valientes, que sean capaces de pararse delante y decir: reconozco que soy pecador, ayúdame, Señor Jesús. Finalmente el corazón del hombre termina corrompiéndose por el pecado. Y el corazón de ellos no era sincero, porque ellos estaban llamados a ser totalmente apartados. Pero ¿sabe qué hacían ellos? Se las daban por cualquier lado, buscaban ideas y se metían otra vez dentro de la ciudad, aún sabiendo que ellos no debían estar ahí, porque porque la lepra es infecto contagiosa. O sea que podía contagiar a otra persona y la podría también matar. Entonces esa gente tenía un corazón malo, porque tenían lepra. Y el pecado de hoy es capaz de llevar al corazón del hombre a pensar de una manera en la que nosotros decimos: ¿cómo es capaz de matar a ese niño? ¿Cómo es capaz de violar? ¿Cómo es capaz de asesinar? ¿Cómo es capaz de hacer daño? ¿Sabe por qué? Porque la lepra del pecado está en su corazón. Dios libre a su pueblo. Dios libre a su pueblo. Porque estas cosas ocurrían dentro del pueblo de Dios. Entonces ya se examinaban finalmente. Y por eso Isaías, el profeta, escribe en el capítulo 1 y el verso 6 cómo Dios ve al pecador, al leproso, y dice: hinchazón desde el pie hasta la cabeza, una herida, una podrida llaga. Oh, qué estado tan pecaminoso, qué estado tan desastroso. Pero Él, por misericordia, después vemos nosotros en este mismo libro que Él dice que nosotros vengamos a Él y nos pongamos a cuenta. Y aun si nuestros pecados fueran tan horribles, tan negros, tan rojos, Él los hará blancos, limpios y puros a través de su sangre preciosa. Bendito sea Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Amigos, nosotros predicamos a un Dios que da una oportunidad maravillosa, y es mientras tú estés vivo. Porque Él dice que no puede gloriarse nadie en su sabiduría, ni puede gloriarse nadie en su poder, ni nadie en sus riquezas. ¿Quieres gloriarte? Gloríate en esto, en conocer que yo soy Jehová de los ejércitos, que soy un Dios justo, que hago justicia. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos, porque estamos en pecado, entonces Él actúa inmediatamente, y a través de su sangre preciosa y a través de su poderoso espíritu, entonces nos sella y nos hace ahora sí completos, limpios de cualquier tipo de enfermedad que pueda llegar a matarnos, aún de la misma lepra, aún del mismo pecado de hoy. Dios necesita únicamente que el pueblo reconozca para que Él pueda actuar. Sea en medio de su pueblo o sea en el mundo, es necesario que el ser humano reconozca primero que es un pecador. El ser humano pueda aceptar y entender que él necesita hablar con Dios, que él necesita abrir su corazón, que el creyente, aún en cuanto él está caminando por esta senda conociendo su verdad, tal vez está viendo también manchitas blancas en su cuerpo, tal vez también hay un pecado oculto, tal vez también estamos tratando de esconder algo. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús, porque en esta tarde Dios quiere dar la oportunidad también a su pueblo para que pueda reconocer que el enemigo un día le ha tentado y ha comenzado a hacerle aparecer manchitas blancas de pecado, y que tal vez comenzaron a invadir sus ojos. Quizás está viendo por allí algo
que no debería mirar, tal vez está diciendo cosas que no podía proferir, o que a lo mejor está escuchando por ahí filosofías y cuentos que quizás le aparten y le hagan apostatar un día de la fe de Jesucristo el Señor. O tal vez nuestras manos también no vayan a ser contaminadas de lepra, porque en aquel tiempo, cuando las manos eran contaminadas, ellos las escondían, y eso es tipo de las cadenas que el enemigo pone hoy en día, no solamente en el mundo sino en los creyentes. Cadenas que son capaces de arrastrarlos y llevarlos a la misma perdición. Primeramente comenzando a hablar: oh, yo no estoy de acuerdo con aquello, oh, la Biblia dice eso y es del Antiguo Testamento, es de la ley. No, yo no estoy de acuerdo que yo vista así, que yo hable así. Y así comienza el enemigo con manchitas blancas, y comienzan a invadir. ¿Y sabe qué es lo que pasa después? Que terminamos muertos primero espiritualmente. Pero Dios llama hoy a su pueblo. Oh, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre ha sido invocado, se volviere de sus pecados, se arrepintiere y viniere a mí, dice él, entonces yo escucharé desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados. Yo sanaré su propia tierra, dice el Señor. Y aquí Dios nos está hablando a todos, porque quien les habla aquí también es un ser humano al igual que ustedes. Si aquí hay alguien que es supremo, se llama Jesús de Nazaret. Si aquí hay alguien que es soberano, se llama Jesús de Nazaret. Si aquí hay alguien que es verdaderamente inmaculado, se llama Jesús de Nazaret. Pero aquí estamos hoy cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere hablarle a su pueblo. Yo quiero invitarles a que estén en pie. No vaya a sentirse usted avergonzado, mi hermano. Si usted quiere arrodillarse allí en el asiento, en el lugar donde esté, bendito sea Dios, porque esto es palabra de Dios. Si usted quiere venir al altar, aquí también hay un altar. Si usted no anda en pecado, pídale a Dios que te guarde. Si hay por ahí manchitas blancas que quieren aparecer, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a limpiarnos de esas manchitas. O porque esas cosas pequeñas son capaces de ocasionar desastres grandes. Yo invito a los amigos que se encuentran hoy, si quieren venir a este lugar, yo quisiera orar por usted. Tal vez es necesario que Dios comience a abrir sus oídos para que tú puedas ser sensible a escuchar la voz de Dios en tu corazón. Y finalmente puedas comprender por qué predicamos nosotros a Jesús de Nazaret. Y vamos todos juntos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a hablar con Dios. Aquí hay una dama, dos damas. Yo voy a invitarle a los hermanos, hermano Barbosa, hermano Hernán, hermano Rojas, por favor. Oh, vamos a orar por estas personas y vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique conforme a sus propósitos. Allí vienen tres amigos más, bendito sea el nombre de Jesús. Esta es obra de Dios. Este es un paso de fe, porque aquí no estamos viendo ninguna imagen. Aquí no podemos ver a Dios y palparlo, pero aquí sí podemos sentir el poder de su Espíritu, que ya ha estado actuando en el corazón.